Buenas noches, nosotros somos el grupo 14 y este es el último video. Mi nombre es Juan José López. Mi nombre es Esteban García. Mi nombre es Juan Esteban Belalcázar. Y yo soy Juan Pablo Forero. Bueno, ya este es nuestra forma de concluir este semestre y me parece muy interesante lo que aprendimos. Yo creo que lo que más saqué fue la relación del hombre con la dualidad. Digamos que todos los temas que vimos y todo lo de los ritos, y no solo lo de los ritos, sino en general lo del sacrificio, lo de la danza, siempre siento que hay como una dualidad, siempre hay una cosa que conlleva a la otra, como desde el principio cuando hablamos de la línea, de la línea que divide arriba, de abajo, el cielo, de la tierra, lo divino, de lo mundano. Esto es el principio. Lo que yo entendí, lo que yo saqué de la clase, este es el principio de la arquitectura, es el principio del urbanismo y es como el hombre se relaciona en una mitad. Yo siento que el hombre es la línea que divide el cielo de la tierra y esto lo podemos ver desde las pinturas rupestres, desde la relación con los animales, desde los ritos de fundación, desde el sacrificio y la danza, hasta finalmente la torre y el laberinto. Lo que pasa es que ahí está diciendo que el hombre divide cielo y tierra, pero el hombre está en la tierra. Entonces, el hombre es el paso de como inframundo a cielo. Sí, el hombre es la línea divisora. Somos el horizonte. El hombre es lo que divide el cielo de la tierra. El hombre no está ni en el cielo ni en la tierra. Pero también lo que une, ¿no? Porque sí. Pues todo lo que es lo divino, pues nos está encomendado a nosotros, ¿no? Pues para pues lo que es poblar la tierra, cuidarla, somos los administradores. Lo que une y lo que la define. Siento que en esta clase pues empezamos con algo muy sencillo, pues como lo fue una línea, ¿no? Que era el concepto más básico de lo que vimos alrededor de todo el semestre, hasta llegar a ver cómo ya al final, como cuál es nuestra relación con el abajo y con el arriba, con el inframundo y con el cielo, la conexión entre arquitectura y todo lo que nos rodea. Y como yendo por cada tema que ha sido como muy importante en eso, empezando por preguntándonos el origen de la arquitectura, preguntándonos si los animales en la arquitectura. Siento que todo eso nos ha dado como una idea de lo que es, de lo que debería ser la arquitectura, ¿no? Pues, yo creo que sí, ese primer tema de cuando empezamos a hablar sobre la arquitectura de los animales, que pues inicialmente como que estábamos muy divididos, ¿no? Como que mucha gente pensaba que sí, otra que no. Pues las razones que teníamos eran como muy sencillas, como que simplemente pues que los animales también construían. Sí, pero entonces decíamos que todo era un instinto. La gente que decía que tanto animal como hombre hacia arquitectura era porque los hombres también lo hacíamos de instinto. Pero pues bueno, pienso que ya poco a poco esos conceptos los hemos ido como modificando y mejorando para ya tener un concepto más real de lo que es la arquitectura. Sí, yo siento que lo que dices es muy interesante. Me gustaría retomar un poquito esa discusión brevemente y yo creo que de hecho el hombre hace arquitectura a diferencia de los animales porque sí lo hace con instinto, pero ese instinto tiene otro nombre y tiene otra forma de procesarse y es la técnica. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que diferencia al hombre del resto de los animales, la técnica y el arte, que uno podría argumentar que son lo mismo o no. Como la intención. Pero hacer un panal de abejas no necesita cierta técnica. No, porque armar una represa no necesita cierta técnica. Porque yo creo, o sea, la forma en la que funcionan los animales gregarios es muy instintiva. Pero no es el instinto del hombre generar esta técnica. ¿Te acuerdas de la lectura de Kafka? Sí. Que hablaba del poder y que el man hablaba del poder como el conocimiento transmitido de generación en generación y de personas que saben más a personas que saben menos. Y yo ese tema de la técnica yo también pues estoy de acuerdo con José porque nada más cuando nos íbamos para definir la arquitectura nos íbamos al origen del hombre, que ese mito que teníamos de que lo que se le confirió al hombre fue la técnica, ¿no? Como que lo único que nos diferenciaba de los animales era eso. Entonces ya
hablando ya, digamos, desde ese punto del origen, ya se podría decir que la técnica es más algo del humano que del animal. Pues eso es lo que hablábamos en el mito de Prometeo, ¿no? Exacto. Que es lo que estuvimos hablando y que según eso el hombre es el único como ser que no tiene como esa, no sé cómo lo decíamos, esa característica. Todos los animales tienen su propia cualidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también va por ese lado en que el hombre está la técnica y los animales es algo diferente, pero no sabemos qué es. O no sabemos qué es lo que tiene el hombre, pero sí sabemos lo que tienen los animales. Se me hace que eso es como una introducción, o sea, lo que ya viene a ser más importante es cuando empezamos a hablar de los ritos, del sacrificio, de cómo nuestras creencias y nuestra visión del mundo se traducen en cómo nos refugiamos, cómo habitamos el mundo. Y de ahí vuelve el tema de la dualidad y es este tema de el centro y el perímetro, de la danza y el sacrificio, que al final terminan siendo la torre y el laberinto. Sí, y me parece muy interesante lo que tú dices de la dualidad, porque esta dualidad existe transversalmente en todos los temas, en toda la construcción de la arquitectura. La danza representa la tierra, representa lo húmedo, lo mundano, lo que sale de adentro, y el sacrificio representa esta conexión hacia el cielo, hacia lo que es divino, hacia lo que está arriba. Es precisamente la danza lo que nos aferra a la tierra y el sacrificio lo que nos aferra al cielo. Y nosotros somos esa coyuntura que baila y que sacrifica. Sí, yo creo que, sí, claro, lo que hablábamos alguna vez de que nosotros somos ese punto medio, la conexión entre dioses animales, el eslabón. ¿El eslabón perdido? No el eslabón perdido, pero sí ese paso de animales a dioses. Sí. Pero ya yéndonos un poquito antes, como más originario de todo lo que hablábamos del rito, la danza, la unión más que tenemos como la parte que hablamos de la técnica es sobre todo la función de la mano, ¿no? Y del papel pues, de la mano. Y todo lo que hablábamos pues, de cómo el hombre también domesticó la naturaleza para su supervivencia. Entonces, desde ahí yo creo que también se hablaría del origen de la arquitectura, ya con esa conciencia del hombre de saber cómo es, crear las herramientas y con eso sobrevivir. Y bueno, ya de ahí ya se pasa a lo que hablábamos del rito y Pues teniendo en cuenta eso, pues vemos, pues también tuvimos un tema en el que hablábamos de por qué habíamos tenido como buscábamos esa conexión con el cielo, teníamos los ritos fundacionales, ¿no? Para las ciudades, ¿no? Y eso es algo que ya no se ve hoy, ¿no? Eso antes en el pasado, pues eso no era simplemente porque, ay, vamos a llegar acá y vamos a ocupar este lugar. claro. Eso tenía ritos y tenía que generar conexiones con la divinidad y con lo mundano, ¿no? Y pues eso era lo que generaba ciudad, y pues eso las ciudades tenían un orden, y ese orden era más hacia el lado de los mitos, ¿no? Sí, como un origen sincero y Teniendo en cuenta lo del laberinto y lo de... claro. Sí, y me parece muy interesante lo que dice Esteban, que es con respecto al dibujo. Yo creo Claro. que también el dibujo es el nacimiento del mundo como lo conoce el hombre, porque este dibujo, este primer boceto de mirar el mundo y la naturaleza como un observador, da el génesis de la creación de la propia naturaleza, la naturaleza humana. Eso me parece súper interesante, conectándolo con lo que decías, que es que ahora nosotros generamos nuestra propia naturaleza, nuestra propia lógica, que se aleja de la naturaleza que era el instinto, y ya nosotros la creamos y la abrazamos y la exteriorizamos en el rito de fundación. Claro, es que eso tiene que ver en que nosotros conocemos el mundo cuando lo dibujamos. Y ese ejercicio de dibujar y conocer las cosas es esencial, o sea, es imposible. Cuando cualquiera de nosotros empieza a dibujar una fachada, un alzado, y nos damos cuenta y empezamos a ver muchas cosas que sin antes dibujarlas no las conocíamos, no sabíamos ni cómo se llamaban, no sabíamos que ni siquiera estaban ahí.
enchapes, bajantes, fustes, pilastras, Sí, cualquier cosa que fuéramos a dibujar. Pues en todo, ¿no? Porque digamos antes la arquitectura pues ha evolucionado tanto como por ejemplo en que antes estaban lo de las casas patio y todo eso con eso donde se le da una importancia más hacia el centro, entonces eso cambia, ahora se le da más importancia al exterior o esas cosas que ya no generan la misma arquitectura que se generaba antes donde era importante esa, no sé, ¿cómo explicarlo? Como tener presente Sí, la divinidad, sí. lo mundano y ser uno consciente como pues, de ser humano, ¿no? Que uno no es animal y que generar arquitectura no es lo mismo que lo que crea un animal, no sé si me va a entender. No sé, o sea, básicamente es una arquitectura pues que sí es sincera, sobre todo con el lugar donde se da. Precisamente lo de los ritos y esas danzas era básicamente para poder escoger el lugar donde, digamos, se originaría una ciudad. Y pues ahorita, actualmente se busca es lo plano, ¿no? Lo fácil para construir en altura y no se tiene en cuenta... Lo importante es como hacer que cada uno esté sobre otro, ¿no? Como la densidad. Meter tanta gente como sea posible en un lugar muy pequeño. pero yo creo que incluso en la ciudad moderna, pues incluso ver ciudades como Dubái, que fueron construidas mucho después de los ritos de fundación, se encuentra, se encuentra la filosofía del centro bueno, por ejemplo, el downtown americano. Yo pienso que el downtown tiene la misma monumentalidad del sacrificio, solo que expresado de una forma totalmente diferente. Pero si es un centro radial del que emana todo. Yo creo que que sea o no conscientemente hecho por el sacrificio y por la danza, es por algo que está innato en los humanos. Y es porque el humano busca esta dualidad. Y me remonto a lo que dije desde el principio, la dualidad entre el cielo y la tierra. Eso se ve y se sigue viendo. Y sí es cierto que hay mucha densidad y que ya se busca más alturas, pero yo creo que en el fondo se sigue viendo esta misma dualidad. Hace parte como de la naturaleza humana. Sí. Sí, me parece que esta manera de crecer y es en parte de lo que mencionábamos hace un rato de que nuestro conocimiento en principio se basa en tradición oral, lo que nos cuentan y una cultura sobre la otra. Y eso es lo que veíamos de cómo una ciudad se sobrepone a la otra y cómo este crecimiento, o sea, de estas capas debemos saberlas como bailar, como saber conocer la ciudad y como porque, o sea, saber por qué estamos aquí, o sea, tener en cuenta que la ciudad es una construcción colectiva, lo que hablaba Kafka de la muralla china, de que no se hubiera podido lograr si no hubieran tenido ese sentido de unión, de que eran un pueblo, que es lo mismo que pasa en el sacrificio, pues en los ritos, en las culturas que veíamos como tradicionales, pues, que se reunían a repartir la comida y de esta manera es que se creaba el rito, se generaba el sacrificio. O sea, como la comunidad. Sí, sí, sí. Yo siento que habíamos hablado de que ya los humanos no saben cómo, ahora solamente leemos lo que está en palabras, ¿no? Pero ya no sabemos cómo interpretar las imágenes del pasado, las pinturas, todo lo que esas pinturas rupestres. Tenemos una concepción completamente diferente de lo que significan. Teniendo en cuenta que en esta clase pues hemos aprendido o sea, yo he aprendido muchas cosas como por ejemplo pues que nunca habitamos estas cuevas, que son las orígenes de la arquitectura, que hoy en la arquitectura es algo que se puede remontar hasta lo más básico, ¿no? Como las formas geométricas. Sí, yo creo que me parece muy interesante lo que usted está diciendo de la escritura, porque nosotros estamos, o sea, yo siento que nosotros estamos sumergidos en la cultura occidental, en donde la letra es literalmente un símbolo que no tiene ningún valor pictórico y simplemente representa
representa una imagen, representa una palabra, pero si nos vamos a otras culturas asiáticas o incluso amazónicas o más, pues que no sean tan occidentales, podemos ver que eso no es así y que de hecho la imagen tiene mucho valor. Bueno, no sé, para concluir. Pues para concluir, yo siento que hemos aprendido un poco más sobre nuestro origen de la arquitectura, que nuestra idea ha cambiado mucho desde que iniciamos esta clase. Creo que ya no vamos a responder que el origen de la arquitectura es una cueva o una choza o... Bueno, tampoco podemos decir que el origen de la arquitectura está en una casita con un río, ¿no? O sea, evidentemente eso tiene su trasfondo y de todo lo que hemos hablado, de la dualidad, de cómo nosotros estamos sobre la tierra, cómo entendemos que hay algo más arriba que nosotros, hay un cosmos, hay un inframundo, hay un más allá y cómo tenemos esa capacidad de representar lo que somos y adecuarnos al lugar y mantener una memoria. Claro, hay un cosmos, hay un subterráneo, pero también hay un limbo, y el limbo es el hombre. El limbo es la conexión. Gracias. Bueno, lo que yo más aprendí de esta clase es la relación entre el cielo y la tierra y cómo esta es el origen de la arquitectura y paralelamente el urbanismo, ya que la arquitectura es esta relación. Y algo que yo siempre voy a tener presente es ese trasfondo que hay detrás del origen de la arquitectura, que no es simplemente un tema de cubrir una necesidad, de que simplemente se construye para poder vivir, sino que detrás de todo hay un trasfondo más profundo como lo es la ciudad y todo su origen. Para mí la arquitectura es ese sentido de memoria, de presencia, de sentimiento de colectividad que le damos al lugar y cómo esto, junto con nuestra cosmovisión, le da un sentido al mundo. Yo siento que la arquitectura es la memoria. Hay que conservar nuestras tradiciones, hay que entender que la arquitectura no es solamente apilar gente y como eso, lo que es suplir una necesidad.